Buenos días, profesora y compañeros. Hoy voy a explicarles acerca de las oscilaciones amortiguadas. Mi nombre es Nilda Milagros Gálvez Jiménez. Acá les presento el índice de los puntos que trataremos el día de hoy. Ahora una breve introducción previo al tema. Hay muchos tipos de movimientos, pero uno de los más importantes es el movimiento oscilatorio o vibratorio. En la vida cotidiana, de alguna u otra manera, estamos conectados con todo tipo de oscilación. Por ejemplo, cuando una persona se va a lanzar hacia una piscina, por ejemplo, cuando una persona está columpiándose, los latidos del corazón son otro tipo de oscilación. También la cuerda de una guitarra o el péndulo del reloj. De todos los movimientos oscilatorios, el más importante y común es el movimiento armónico simple, representado por la letra M.A.S, ya que no solo es más simple de describir matemáticamente, sino que también es una aproximación muy cercana de muchas oscilaciones encontradas en la naturaleza. Y acá podemos ver más ejemplos como el péndulo, vemos el reloj, vemos la oscilación de un instrumento musical, vemos también un sistema masa-resorte. Y en el estudio de los movimientos sísmicos tienen como base el movimiento armónico simple. En la construcción de puentes y edificios tienen que estar prevenidos de seguros movimientos oscilatorios, pero que no son precisamente los movimientos armónicos simples. Como podemos observar, un movimiento armónico simple es una oscilación constante a lo largo del tiempo, ¿no? Pero en la realidad existen fuerzas no conservativas como la fricción o la resistencia del aire que retardan el movimiento. Como resultado, la energía mecánica del sistema disminuye con el tiempo y se dice que el movimiento está amortiguado. Como podemos observar en las imágenes, ahí tenemos un objeto, el cual está yendo hacia una dirección con una fuerza, pero vemos cómo se hace presente la resistencia del aire, retardando el movimiento natural que podría ser, ¿no? Entonces, por eso es que se dice que el movimiento armónico simple es un sistema ideal, porque en la realidad existen fuerzas como la resistencia del aire o la fricción que retardan el movimiento. Y es aquí en este punto donde nace la vibración de amortiguadores, o más conocida como oscilaciones amortiguadas. Ahora vamos a ver unas definiciones previas muy importantes. Por ejemplo, el movimiento oscilatorio. Es aquel movimiento que se repite a intervalos regulares de tiempos, como podemos observar en la imagen. También, ¿qué es un movimiento periódico? Es aquel movimiento en el cual el cuerpo se mueve hacia uno y otro lado de una posición de equilibrio, o sea que efectúa un movimiento de vaivén, un movimiento de ida y vuelta. Por ejemplo, el movimiento que realizan los planetas alrededor del Sol. Este es un movimiento periódico. También vamos a definir la fuerza deformadora, que se representa como F sub D. Es aquella fuerza que al actuar sobre un cuerpo consigue deformarlo y está representada por la letra K por X. Quiere decir que K es la constante de estiramiento y X viene a ser la longitud que se está estirando. Ahora, también vamos a ver la fuerza restauradora, que se representa F sub RS.
Es aquella fuerza que al actuar sobre un cuerpo trata de que éste regrese a su posición de equilibrio. Como vimos anteriormente, gracias a la fuerza deformadora, de su posición inicial se movió un poco, ¿no? Entonces, en la fuerza restauradora hace que el cuerpo vuelva a su posición de inicio. Y está representado como menos K por X. Porque, como repito, la fuerza deformadora deforma al cuerpo, sin embargo, la fuerza restauradora regresa a su posición inicial. Entonces, al tener estos sentidos opuestos, por eso es que en las fórmulas lo observamos con signos cambiados. Y también es importante ver la fuerza retardadora, que se representa con F sub ret. Es aquella fuerza que al actuar sobre un cuerpo retarda el movimiento, lo que habíamos dicho en el principio, ¿no? Por ejemplo, tenemos un avión, vemos que hay una resistencia de aire, entonces esta resistencia de aire es la que se le considera la fuerza retardadora, porque está retrasando ese movimiento que naturalmente hiciera si solamente se considerara la fuerza que impulsa al cuerpo. O también, si queremos verlo, el movimiento armónico simple. Ahora, esta fuerza es proporcional a la rapidez del cuerpo en movimiento y actúa en dirección opuesta a la velocidad del cuerpo respecto al medio. Y está representado por la fórmula menos P por V, donde V es la constante de amortiguamiento y V es la velocidad. Como por ejemplo, tenemos como fuerzas restauradoras la fricción o resistencia del aire. Cuando un cuerpo se mueve a través del aire o cuando se mueve en un fluido a poca velocidad. Entonces, ¿dónde vemos la presencia de la fuerza restauradora? Porque en el caso de que un cuerpo se encuentre en el aire, debido a una fuerza naturalmente se debe impulsar hacia adelante, pero esta fuerza retardadora hace que el movimiento se haga más lento. Y lo mismo pasa cuando un cuerpo se mueve en un fluido, ¿no? Entonces, hace que la velocidad retarde el movimiento. Ahora, el movimiento resultante es una velocidad que decrece exponencialmente con el tiempo, dicho en otras palabras. Vamos a considerar como fuerza retardadora a la fricción que se genera en un cuerpo unido a un resorte y sumergido en un líquido viscoso. Entonces, aquí en este esquema vamos a ver que como fuerza retardadora tenemos a la fricción que hay en este líquido viscoso, ¿no? Que está haciendo que se retarde el amortiguamiento. Matemáticamente lo demostramos así. Como ya teníamos que la fuerza retardadora era menos B por V, aplicando la segunda ley de Newton, que me dice que las sumatorias de fuerzas es igual a masa por aceleración, entonces vamos a igualar que menos B por V es igual a masa por aceleración. De lo anterior teníamos que menos B por V es igual a masa por aceleración, entonces expresamos ahora la aceleración en su derivada, porque sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces nos quedaría menos B por V es igual a masa por la derivada de la velocidad sobre la derivada con respecto al tiempo. Cambiamos términos. Entonces, donde el D sub T está, el DT lo pasamos arriba y el V lo pasamos hacia el denominador. Entonces nos quedaría menos B sobre M por D. DT es igual a dV sobre V. Ahora integramos la ecuación y vamos a tener que menos B sobre M, la integral desde 0 hasta un tiempo t, porque no lo conocemos, de la derivada del tiempo es igual a
la integral desde un v sub 0, desde una velocidad inicial hasta una velocidad final, la derivada de la velocidad sobre la velocidad. Entonces aplicamos logaritmo neperiano en ambos miembros y vamos a tener menos b sobre n de t es igual al logaritmo neperiano de b sobre b sub 0. Y aplicando el logaritmo neperiano, vamos a tener que e elevado a la menos b sobre n por t es igual a b sobre b sub 0. Despejamos la velocidad y nos va a quedar con respecto al tiempo. Ahora notamos que el movimiento resultante es una velocidad que decrece exponencialmente con el tiempo, porque nos quedó e elevado a la menos b sobre m por t. Entonces esta expresión nos indica que la velocidad se va a incrementar exponencialmente, va a decrecer exponencialmente. Ahora, pero ¿qué pasa con la energía cinética? También ocurre lo mismo, ya que aquí vemos que existe congruencia entre ambos, porque masa por medio de la masa por velocidad al cuadrado, entonces nos va a quedar que la energía es correcta. Ahora definimos la velocidad, entonces tenemos que es el movimiento resultante que decrece exponencialmente con el tiempo. Y la energía, que dijimos que también ocurría lo mismo. Entonces aquí podemos observar en el gráfico cómo es que decrece esa velocidad exponencialmente al cabo de un tiempo. Ahora, entonces, vamos a definir qué son las oscilaciones amortiguadas. La fricción es una fuerza retardadora, como ya lo habíamos visto, que disminuye las oscilaciones. La disminución de la amplitud se denomina amortiguación y el movimiento que realiza se le llama oscilación amortiguada. Entonces aquí en el gráfico tenemos un ejemplo donde observamos una oscilación amortiguada. Aquí también tenemos otro ejemplo de lo que ya habíamos visto. Aquí vamos a ver 3 ejemplos de osciladores amortiguados. Tenemos como primer ejemplo clásico un objeto unido a un resorte y sumergido en un líquido viscoso. Como segundo, un péndulo simple oscilando en el aire. Y como tercer ejemplo, los dispositivos basados en resortes de carga que hay bajo un puente. Ahora, conceptos importantes que tenemos que tener en cuenta, como la oscilación, que es una oscilación simple. Según el gráfico, podemos ver, es el movimiento que realiza un cuerpo al ir de una posición extrema hasta la otra. En este caso se dirige de A hasta B y C hasta D. Una oscilación doble o completa es el movimiento que realiza un cuerpo de ir de una posición extrema a la otra y luego regresar a la primera. En este caso ABCD y luego CBA vuelve a su posición extrema. Ahora el periodo, que se representa por la letra T, es el tiempo que se emplea un cuerpo en realizar una oscilación completa y lo podemos calcular el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Ahora, la frecuencia es el número de oscilaciones completas que realiza un cuerpo en cada unidad de tiempo y lo podemos hallar como 1 sobre el periodo. Aquí en el gráfico lo podemos visualizar, que T se representa por ser periodo en segundos y la frecuencia en hertz. Ahora, mira, vemos cómo al cabo de un tiempo tenemos que el periodo viene a indicarnos, contamos desde la cresta 1 que empezamos hasta la cresta 2, ¿no? Entonces todo ese sería el periodo. Ahora también es importante resaltar qué es la frecuencia angular. Es el número de vueltas completas que realiza un cuerpo por cada segundo en función de su ángulo. La amplitud es la distancia
existente entre la posición de equilibrio y cualquiera de las posiciones extremas. Ahí podemos observar la amplitud y tenemos también que la frecuencia angular es igual a la raíz de K sobre I, que más adelante lo vamos a ver. Ahora, otro concepto muy importante es la amortiguación. La amortiguación es la disminución de la amplitud. Como ya teníamos definida la amplitud, entonces una amortiguación es cada vez que esta amplitud empieza a disminuir, entonces vamos a ver en el gráfico, vamos a poderlo visualizar mejor. Aquí vemos que empieza con una amplitud bastante grande, pero a medida que pasa el tiempo empieza a disminuir hasta que casi queda, hasta que cesa, ¿no? Entonces a esto le conocemos como amortiguación. Ahora vamos a ver la ecuación diferencial de las oscilaciones amortiguadas, que es la que nos permite desarrollar los ejercicios y también poder entender matemáticamente qué es una oscilación amortiguada. Del ejemplo 1 que habíamos visto, suponemos ahora un cuerpo sometido a una fuerza restauradora, o también conocida como fuerza elástica, y a una fuerza retardadora, que en este caso sería la fuerza de rozamiento viscosa, porque vamos a considerar el sistema donde un cuerpo está sumergido en un líquido viscoso. Ahora, aplicando la segunda ley de Newton, que me dice que sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, entonces sumaría ambas fuerzas, la fuerza restauradora y la fuerza retardadora. Entonces me quedaría mi ecuación menos K por X menos B por V es igual a masa por aceleración. Ahora sabemos que la segunda derivada del espacio es igual a la aceleración. Entonces vamos a representar que menos K por X menos B por la primera derivada del espacio es igual a la masa por la segunda derivada del espacio. Porque sabemos que la velocidad es igual a la derivada del espacio sobre el tiempo y la aceleración es igual a la segunda derivada del espacio respecto al tiempo. Ahora, de la segunda ley de Newton que ya teníamos definida, vamos a derivar la velocidad y aceleración. Entonces, ya lo que había explicado, dividimos toda la ecuación entre m. Entonces, dividimos todo entre m y me va a quedar menos k por x. Todo eso pasa hacia el otro lado y quedaría como positivo. Y acá nos quedaría 0. Entonces me va a quedar la segunda derivada de x, que viene a ser el espacio, o la longitud en este caso, más b sobre m por la primera derivada de la longitud, más k sobre m por la longitud, es igual a 0. Ahora obtenemos una ecuación diferencial de segundo orden lineal, que viene a ser nuestra ecuación diferencial de las oscilaciones amortiguadas. Pero ahora, veamos definamos esta ecuación, porque nos dice que la segunda derivada de la longitud es más 2 veces beta por la primera derivada de la longitud más w sub 0 al cuadrado por la longitud es igual a 0. Entonces, donde beta es igual a b sobre m, que viene a ser el parámetro de amortiguamiento, donde b es la constante de amortiguamiento, y w sub 0 al cuadrado es igual a k sobre m. Es la frecuencia angular natural del oscilador al cuadrado. Ahora busquemos la solución de esta ecuación diferencial de las oscilaciones amortiguadas. Para ello, encontraremos los casos extremos igualando los parámetros beta y w sub 0 de la ecuación diferencial a 0. Entonces, vamos a ver el caso extremo 1,
que es un movimiento armónico simple y ahora lo vamos a demostrar. Entonces, de la ecuación diferencial que teníamos, vamos a ver el primer caso extremo, donde beta es igual a 0. Entonces nos quedaría, si beta es 0, se anula esa expresión, 2 beta por x, la primera derivada de x, se anularía y nos quedaría la segunda derivada de x más w sub 0 al cuadrado por x es igual a 0. Entonces, para esto hay varios métodos para calcular la solución de una ecuación diferencial. En este caso tenemos ya definido que sería, nos va a quedar x con respecto al tiempo es igual a A por el coseno de W por T más este ángulo de fase que nos va a indicar. De la ecuación anterior despejamos x y ahora interpretándola vemos que es la solución de un movimiento armónico simple. Entonces, en el caso extremo 1 observamos que tenemos un movimiento armónico simple. Ahora, el caso extremo 1, ahí podemos observar un gráfico de un movimiento armónico simple. Ahora, en el caso extremo 2, vemos que es una fuerza retardadora, pero ahora la vamos a demostrar matemáticamente. Si W sub 0 es igual a 0, la frecuencia angular es igual a 0, entonces el término se cancelaría y nos quedaría la segunda derivada de x más b más 2 veces beta por la primera derivada de x es igual a 0. De la ecuación anterior despejamos x, despejamos en este caso v, entonces nos va a quedar la velocidad con respecto al tiempo. Velocidad inicial por Euler elevado a la menos b sobre m por t. Entonces, interpretándola vemos que nos representa cómo la velocidad decae exponencialmente. Es decir, que existe una fuerza retardadora que valga la redundancia, está retardando el movimiento. Ahora, aquí en el gráfico observamos cómo es que la velocidad decrece exponencialmente, ¿no? Entonces, en el caso extremo 2, vemos que hay presencia de una fuerza retardadora. Entonces, ahora, ¿qué podemos decir? De nuestra ecuación diferencial de las oscilaciones amortiguadas, teníamos que en el caso extremo 1, teníamos un movimiento armónico simple, y en el caso extremo 2, teníamos una fuerza retardadora. Ahora, vemos que es razonable que la solución de la ecuación diferencial sea una combinación de ambas soluciones, porque ya habíamos dicho que una oscilación amortiguada era un movimiento armónico simple, pero al cual se le aplicaba una fuerza retardadora que retardaba el movimiento. Entonces podemos decir que una oscilación amortiguada es aquel movimiento armónico simple el cual recibe una fuerza retardadora. En este caso puede ser la fricción o la resistencia del aire, entre otros ejemplos que ya habíamos visto. Aquí tenemos gráficamente representado el caso extremo 1, movimiento armónico simple, caso extremo 2, una fuerza retardadora, y al combinarse nos generan las oscilaciones mecánicas, las oscilaciones amortiguadas. Entonces, ahí teníamos que una oscilación amortiguada es aquel movimiento armónico simple al cual se le aplica una fuerza retardadora. Ahora, existen 3 casos de oscilaciones amortiguadas. El primer caso es de subamortiguamiento, donde la frecuencia angular es mayor que beta. Un amortiguamiento crítico, donde la frecuencia angular es igual a beta. Y un sobreamortiguamiento donde la frecuencia angular es menor que beta. Si recordábamos, beta era el parámetro de amortiguamiento. Entonces vemos cómo en el primer caso, en el subamortiguamiento, vemos cómo empieza y va decreciendo hasta que cesa, ¿no? Pero tiene mucha
similitud con un movimiento armónico simple, ¿no? Tiene mucha similitud al comienzo y luego empieza a decrecer. Luego tenemos el amortiguamiento crítico, el cual inicia y luego cesa. Y luego el sobreamortiguamiento, que inicia y luego tarda un poco hasta que cesa, ¿no? Entonces tenemos estos tres casos. Ahora, el subamortiguamiento, cuando la frecuencia angular es mayor que el parámetro del amortiguamiento, entonces la solución de la ecuación diferencial sería esta, donde beta es la constante de amortiguamiento, W sub 0 es la frecuencia natural o propia, W sub 1 es la frecuencia angular del movimiento, y beta, que es igual a B sobre M, es la frecuencia angular natural del oscilador al cuadrado, y es el parámetro del amortiguamiento. Ahora, en el subamortiguamiento, teníamos ahora el amortiguamiento crítico. La solución de la ecuación diferencial es esta. Teníamos el gráfico. El amortiguamiento crítico es cuando el cuerpo llega al equilibrio, pero en menos tiempo. Ahora, el sobreamortiguamiento, acá tenemos la solución de la ecuación diferencial de X respecto al tiempo, y tampoco en este caso hay oscilaciones, ¿no? Apenas empieza y luego cesa. Ahora vamos a tener la comparación de estos tres casos. El subamortiguamiento, que ya lo habíamos dicho, el sobreamortiguamiento y el amortiguamiento crítico. Acá vemos cómo acá observamos la diferencia en estas tres gráficas, ¿no? Tenemos que el subamortiguamiento es muy parecido a un movimiento armónico simple, pero va decreciendo exponencialmente hasta que cesa. Sin embargo, el amortiguamiento crítico inicia y de inmediato cesa. Y el sobreamortiguamiento inicia, pero tarda un poco más y cesa, ¿no? Entonces ahí observamos estos tres casos que tenemos. Ahora es importante hablar acerca de la resonancia. La resonancia se produce cuando en un sistema tenemos que tanto la frecuencia natural del sistema como la frecuencia de la fuerza retardadora se igualan. Entonces, en consecuencia, este sistema va a colapsar, dándole lugar de nacimiento a la resonancia. Una oscilación amortiguada es la combinación de un movimiento armónico simple y una fuerza retardadora que actúa sobre un cuerpo. Cuando la frecuencia natural de un sistema es igual a la frecuencia retardadora, existe resonancia. Ahora, un ejemplo de resonancia es el siguiente. Fue un acontecimiento histórico muy importante, ¿no? Que nos dice, una resonancia de gran amplitud puede tener efectos dramáticos, provocando la fractura de partes del sistema. El caso más famoso de este fenómeno es el colapso del puente Tacoma Narrows en Washington, Estados Unidos. Entonces, ahí vemos cómo el puente naturalmente tiene una frecuencia natural, ¿no? Una frecuencia a la que está naturalmente, pero existen fuerzas retardadoras, que en este caso es la resistencia del aire, que también tiene su frecuencia. Entonces, cuando esta frecuencia natural del sistema, que en este caso fue el puente, se iguala a la frecuencia de esta fuerza retardadora, que en este caso es la resistencia del aire, entonces el sistema colapsa y a este le llamamos resonancia. Ahora, las conclusiones de todo lo que hemos visto serían: el movimiento armónico simple es una idealización, porque existen fuerzas no conservativas que retardan el movimiento. Como ya habíamos dicho, un movimiento armónico simple
nos dice que va avanzando a medida del tiempo, pero no consideran estas fuerzas no conservativas como la fricción o la resistencia del aire que hacen que el movimiento se retarde. Y ya pasaría a ser una idealización decir que va a ser constante este movimiento que va a realizar. En segundo, tenemos que una oscilación amortiguada es la combinación de un movimiento armónico simple y una fuerza retardadora que actúa sobre el cuerpo. Entonces, ¿cómo podemos definir la oscilación amortiguada? Es la combinación de este movimiento armónico simple que nos dice que va avanzando a medida del tiempo de manera constante, pero se le agrega una fuerza retardadora que va a actuar sobre el cuerpo, retardando el movimiento. Y a esto le llamamos oscilación amortiguada. Y también cuando la frecuencia natural, como tercera conclusión, cuando la frecuencia natural de un sistema es igual a la frecuencia de la fuerza retardadora, existe resonancia. Muchas gracias. Esto fue todo. Un gusto.